Desaprender más reinventarse igual a éxito. Podemos desaprender de las malas experiencias y aprendizajes del pasado y reinventarnos con un mejor modo de pensar. Spanish Edition. Written by Luis Feliz. Narrated by Patty Culatham. Desaprender más reinventarse igual a éxito. Luis Feliz. A mi esposa, Dina Feliz. Introducción. Desaprender las viejas creencias y aprendizajes que están arraigados en lo más profundo de nuestro subconsciente producirá en nuestra vida unos frutos de positividad y un nuevo punto de vista de ver nuestra vida. Sin nosotros darnos cuenta, nuestro cerebro ha ido grabando en nuestra memoria muchos conceptos y aprendizajes que en vez de hacernos bien, nos han hecho ser personas llenas de temores, inseguridades, infelices en muchos aspectos de nuestra vida. Pero no obstante a estos, pueden desaprenderse los aprendizajes nocivos y reinventarnos hacia un mejor aprendizaje y hacia un nuevo comienzo, el cual nos llevará a ser personas más saludables y equilibradas. En este libro, usted aprenderá a romper los viejos paradigmas de enseñanza, las palabras dichas por nuestros familiares o amigos en nuestra niñez que nos marcaron y nos etiquetaron de una manera negativa. Pero a pesar de que nosotros hemos adoptado inconscientemente estos aprendizajes, la buena noticia es que los viejos patrones de comportamiento, las creencias erróneas y los malos aprendizajes pueden ser cambiados con disciplina y perseverancia. Primera parte. Tú no puedes enseñar al ser humano alguna cosa, solamente puedes ayudarlo a que la encuentre por sí mismo. Galibo. Tema 1. Rompiendo con los viejos paradigmas de aprendizaje. La palabra paradigma significa adoptar un nuevo modelo para desarrollar un concepto. Estos paradigmas han sido parte de la forma de enseñanza en nuestra sociedad. En cuanto a la manera de enseñar, entre las que se encuentran el sistema escolar, el sistema académico, el sistema político y por consiguiente los patrones culturales que se adoptan de una manera sutil en el aprendizaje social, el cual fundamenta el comportamiento de una comunidad y el comportamiento individual. Cada ente social percibe un patrón de comportamiento por imitación en el que cada cual actúa de una manera inconsciente, sin apenas darse cuenta. Esto es que, de una manera automática, aprendemos conceptos. Es decir, que actuamos dirigidos por un piloto automático. De manera que nuestro comportamiento ha sido condicionado por los viejos paradigmas de aprendizaje, que aunque estos sean fundamentados en valores morales, han precondicionado en nosotros lo que se llama un estímulo-respuesta. Esto es que, si nosotros adoptar una enseñanza inconscientemente, hemos actuado en base a una técnica o experimento de respuesta arbitraria. Dicha técnica o experimento fue realizado por el psicólogo clínico ruso Iván Petrovich Pavlov hace más de 100 años en Rusia. En este experimento, Pavlov desarrolló la teoría de la respuesta arbitraria de un perro al oír el sonido de una campana antes de darle una porción de alimento. En el momento que el perro oía la campana, tenía una respuesta de salivar por causa del alimento que el psicólogo Pavlov ponía en su boca. Así que dicho experimento también fue adoptado en los seres humanos, el cual produjo la misma respuesta o estímulo-respuesta que produjo en el perro, el salivar al momento de recibir la porción de alimento en su boca. Debido a este experimento, también el psicólogo Pavlov determinó que el estímulo-respuesta sucedía de una manera negativa. Es decir, que si el alimento era de un sabor desagradable, provocaba una estímulo-respuesta arbitraria automática de rechazo, así como de miedo. El experimento de Pavlov, trasladado al contexto social, causa la misma respuesta de la adaptación social del ser humano a su ambiente. Partiendo del punto de vista de que la gente actúa basada en el estímulo-respuesta que Pavlov ha planteado, sea por recompensa o sea por miedo, que sería la respuesta condicionada a un aprendizaje dado, ya sea este a nivel académico o a nivel sociocultural. Por consiguiente, han habido países que el aprendizaje es mecánico y condicionado al castigo-recompensa. Todo esto está bien arraigado culturalmente hablando. Aprendemos un modo de hacer las cosas porque así se tienen que hacerse, ya sea porque lo dicta el sistema escolar del país o porque lo dicta la cultura nacional.
la cual también es una cultura globalizada como la que estamos viviendo en la actualidad, gracias a la subcultura del Internet. A raíz de lo antes dicho, queremos señalar a continuación los viejos paradigmas de aprendizaje que han fomentado nuestro sistema de información, orientación y creencias e influenciado nuestro sistema de valores. Algunos basados en principios correctos y otros basados en principios que, aunque son bien intencionados, han sido incorrectos y están obsoletos para la vida actual, porque no son principios de enseñanza que hayan desarrollado neurolingüísticamente al ser humano en referencia al aprendizaje y la conducta del individuo. Estos modelos o paradigmas son: A. El viejo paradigma de aprendizaje escolar. B. Los patrones culturales, las creencias y el sistema de valores de la sociedad. A. El viejo paradigma de enseñanza, sus pros y sus contras. Desde los tiempos primitivos, el ser humano ha implementado muchas formas de aprendizaje en las que predominaban los medios primitivos. Esto es, que se enseñaba a la manera arcaica. Se utilizaba el autoaprendizaje de manera instintiva para aprender a conseguir los medios de subsistencia, como lo eran la agricultura, la caza, y aprender a salvaguardarse de los fenómenos naturales, así como de los ataques de los depredadores. Cada miembro de la familia primitiva se limitaba al aprendizaje de la sobrevivencia. En esos primeros años de la humanidad, la familia o las comunidades no tenían ni contaban con un sistema escolar, ni mucho menos con los medios que contarían siglos más adelante. Fue entonces que la humanidad fue avanzando en el modo de aprender y poco a poco fue avanzando de usar modos primitivos de aprendizaje a un modo más avanzado con el devenir del tiempo. En el año 300 AC, los griegos y Alejandro Magno impulsaron la gran cultura del helenismo, con la que llenaron al mundo conocido de una cultura de conocimiento y arte en todas las sociedades, que eran dominadas por el imperio griego. Así que por medio de la cultura helenista se construyó un sistema de enseñanza que se impartían en las grandes bibliotecas, cuna del aprendizaje cultural helenista. Desde el helenismo hasta la llegada del Imperio Romano en el primer siglo DC, el sistema de enseñanza fue creciendo vertiginosamente y el mundo fue versándose de la filosofía y cultura romana. En aquella época se implantaron las enseñanzas en las escuelas filosóficas de Roma, la que se fundamentaba en un paradigma de mentoría-auditoría, la que consistía en aprendizaje en función de una dura disciplina y castigo. Es decir, que el alumno era castigado con azotes si no seguía las normas. Desde el siglo I a los siglos subsiguientes, la enseñanza era implementada de una manera individual porque no todos los alumnos tenían los medios que tendríamos siglos más adelante, en la que se construirían planteles escolares llamados colegios, edificios escolares, y ya a un nivel académico más avanzado se construirían prestigiosas universidades en Europa y en las Américas desde la época del Renacimiento en el siglo XIV en adelante. Desde entonces, el ser humano ha usado paradigmas de enseñanzas, las cuales tienen sus pro. A. La enseñanza de las ciencias, las artes y los aprendizajes laborales han desempeñado un papel importante en el crecimiento y aprendizaje de las comunidades y las sociedades, las cuales son imprescindibles para el avance cultural y educacional de los pueblos. B. El modo de enseñanza ha sido impartido con maestros con gran vocación al magisterio, los cuales han sabido enseñar sus conocimientos con gran pasión y entrega, ayudando así al crecimiento intelectual de sus alumnos. Esos maestros han sido propulsores del éxito escolar, porque supieron usar el modelo de enseñanza de acuerdo con el que se hacía a modo de una enseñanza estática, en la que el maestro impartía la clase y los alumnos o discípulos aprendían en silencio, sin cuestionar al maestro, evitando con esta forma de enseñanza que los alumnos fueran más creativos, usando medios arbitrarios como son las respuestas condicionadas por recompensa y castigo. Contra. Así que, con el pasar de los siglos, la educación y enseñanza han sido compartidas entre la educación escolar y en el núcleo familiar. Cada uno ha usado medios independientes. La manera única primero fue implementada por los padres y tutores en épocas primitivas y épocas más adelante, pero desde los siglos X en adelante de nuestra era, la educación se impartía en las casas del alumno y más adelante, en el siglo XV, en los planteles escolares.
en lo que los maestros comenzaron a usar un paradigma de enseñanza que seguía consistiendo en el estímulo-respuesta de Pavlov. Esto es, que basado en castigo-recompensa, formaban a los alumnos, provocando así respuestas condicionadas. Y en función de eso, el alumno era promovido al siguiente grado, o de otra manera, reprobado. Dichos medios impedían el desarrollo de la creatividad de los alumnos o aprendices, porque simplemente el alumno no era motivado a aprender en un ambiente de espontaneidad, sino en un ambiente cohesionado, que por así decirlo, limitaba el crecimiento intelectual. Y él mismo no le permitía a los alumnos los medios del pensamiento creativo e independiente. Bajo tales regímenes, el sistema de aprendizaje ejerce un ambiente no cálido y de sano desafío que necesita el ser humano para el crecimiento intelectual, en el que el término genio ya no sería para unos pocos, sino que todos los alumnos puedan tener la posibilidad de crecer a niveles de aprendizaje insospechados. A raíz del contexto sociocultural en la que los pueblos han sido enseñados, hoy por hoy se mantienen los mismos paradigmas de enseñanza de un modelo que imparten sus materias con gran vocación y pasión, pero que también es un modelo que ha fallado en el aspecto del fondo y forma. Además de un ambiente familiar que aprende una norma de generación en generación y es enseñada de una manera subliminal por la media social y el Internet que educa con subvalores. En el mismo tiempo que el alumno es educado en las escuelas o nivel más académico en las universidades, en las páginas siguientes trataremos el punto de vista del lugar que juega el cerebro en el aprendizaje general, ya sea este escolar, empresarial y social, en nuestras vidas. Tema 2. La función de nuestro cerebro en el aprendizaje. En este capítulo vamos a tratar el tema del papel importante del cerebro en el proceso de aprendizaje, desde que nacemos y que por consiguiente rige todo el curso de nuestra vida, ya que siempre estamos aprendiendo una conducta, una habilidad laboral o simplemente una costumbre o hábito. Aunque en este tema y a lo largo de este libro trataremos puntos relacionados a lo que se llama PNL, Programación Neurolingüística. De ninguna manera queremos exponer dicho tema per se, puesto que la PNL trata el asunto de programación o reprogramación del sistema neurolingüístico del cerebro de manera única. De modo que creemos en los beneficios de la PNL como una ciencia pragmática del pensamiento y la conducta del ser humano. Ahora bien, reconociendo lo provechoso que puede ser la PNL, nosotros queremos tratar el tema más desde un punto de la función que juega el cerebro en todas las ramas del aprendizaje humano. Por lo tanto, planteamos las partes principales del cerebro que se encargan del aprendizaje. Obviaremos las partes que son en referencia de la función física de otros aspectos del cerebro que no vienen al caso que tratamos en este capítulo, y en cambio nos enfocaremos en aquellas partes del cerebro que tienen que ver con la función del aprendizaje neurolingüístico. Neuro. Toda acción y conducta, como por ejemplo leer, estudiar, conversar, son parte de las acciones conscientes de nuestro cerebro. Lingüística. Es la parte que exterioriza por medio del lenguaje, hablado y no hablado, lo que sentimos y pensamos. A. La corteza cerebral. En la corteza cerebral hay una conexión compleja de múltiples sentidos que provienen de su interior y los envía a las áreas múltiples de la corteza cerebral. Dichas áreas se llaman áreas de asociación multimodo. En general, la información fluye desde los receptores sensoriales hasta los sensores apropiados primarios de la corteza. Dicha área es la que se encarga de darle forma al pensamiento y la información que recibe el cerebro en la corteza cerebral, en caso de que dicha información sea necesaria. Esta información es unida a las experiencias y conocimientos previos para decir qué acción tomar en el futuro. Esta área multimodo de la corteza cerebral es donde se originan nuestras sensaciones, los sentidos y pensamientos que usamos de una manera consciente. Esta parte del cerebro es la que nos hace tomar acciones ante experiencias nocivas, como un modo de defensa general. La información fluye desde los receptores sensoriales hasta los sensores apropiados primarios de la corteza. B. El tálamo.
es la parte del cerebro que permite la entrada de la información y el conocimiento que viene a la corteza cerebral. Tálamo es una palabra griega que significa cuarto o recámara profunda. En el tálamo hay un largo número de núcleos y cada uno tiene una función especial. La mayoría de los impulsos y sentidos y todas las funciones del cuerpo converge en el tálamo. El tálamo, una vez recibe la información, la envía a las áreas apropiadas del cerebro. De modo que dicha información es editada y procesada en la regularización de las emociones, sentidos e impulsos. La corteza cerebral viene siendo como una especie de la suite ejecutiva del cerebro, en donde se encuentra la mente consciente. Pero igual de importantes son cada una de las partes del cerebro que operan los movimientos físicos de cada una de las funciones de todo el cuerpo humano, a través de millones de células y neuronas. De manera que hay dos partes del cerebro que operan de manera lateral, lo cual se define como lateralización. Dichas partes se llaman los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho, los cuales operan de manera diferente pero a la vez unidos. En primer lugar, definiremos el hemisferio izquierdo del cerebro. El hemisferio izquierdo y el derecho son ambos usados en todas las actividades del pensamiento. Aunque los hemisferios parecen idénticos en tamaño y estructura, cada uno tiene diferentes habilidades. Este fenómeno es llamado lateralización, lo cual significa que cada hemisferio domina una tarea específica. El término dominio designa la especialidad de cada hemisferio. En el caso del hemisferio izquierdo, predomina la especificación del lenguaje, la lógica y las matemáticas. Ejemplos: cuando escribimos una sentencia, hacemos una operación matemática o memorizamos una lista. Ejemplos: cuando escribimos una oración, hacemos una operación matemática o memorizamos una lista. El otro hemisferio, el derecho, es de un espíritu libre, por así decirlo, el cual se envuelve en los aspectos visuales, espaciales, intuitivos, emocionales y creatividad artística y musical. Pero a pesar de que cada uno tiene una función diferente, trabajan de una manera complementaria, puesto que el hemisferio izquierdo es más analítico y lógico y hace que la creatividad y el dinamismo del cerebro derecho pueda producirse de una manera más provechosa. No obstante, a que cada uno de los hemisferios trabaja para complementarse, muchas personas solo usan el lado del hemisferio izquierdo. Estos son los que son predominantemente analíticos y lógicos. Y otros son predominantemente sentimentales, muy prácticos y creativos, como por ejemplo los que usan el hemisferio derecho, de modo que usar un solo lado de los hemisferios tendrá el efecto de que alguien sea demasiado teórico o demasiado práctico al expresar la información que entra a la corteza cerebral. Por consiguiente, veremos un aprendizaje incompleto en el momento que una persona termine un entrenamiento, un año escolar o un semestre en la universidad. Son incontables las veces que vemos personas que no pueden desarrollar el conocimiento aprendido a un nivel práctico y ordenado, y la razón de ello es que están acostumbrados a usar más el hemisferio izquierdo que el hemisferio derecho, o viceversa. Nosotros los seres humanos somos criaturas de hábito y los hábitos determinan las conductas futuras que tendremos, que serán predominantemente analíticas y lógicas o muy prácticas dependiendo del hemisferio predominante. En el caso del hemisferio izquierdo seremos más analíticos y en el caso de los que son predominantemente del hemisferio derecho serán muy prácticos y creativos. De modo que usar un solo lado de los hemisferios tendrá el efecto de que alguien sea demasiado teórico o demasiado práctico al expresar la información que entra a la corteza cerebral. Nosotros los seres humanos somos criaturas de hábitos y los hábitos forman raíces profundas de pensamientos y con el tiempo se vuelven automáticos, creando en nuestro modo de ser un piloto automático, o mejor dicho, una actitud inconsciente que rige nuestra conducta, la cual realizamos sin darnos cuenta y sin ningún esfuerzo. Pero a pesar de que en un modo u otro hayamos desarrollado hábitos de pensamientos negativos o erróneos, la buena noticia es que estos malos hábitos de pensamientos sí se pueden cambiar, desaprendiéndolos. Nosotros somos el capitán de nuestros destinos y con esfuerzo y constancia podemos cimentar y desarrollar nuevos hábitos de pensamientos. Así como algunos usan predominantemente el hemisferio izquierdo,
Otros usan más el hemisferio derecho, lo cual hace que tales personas sean poco analíticas y muy dadas a las emociones fuertes, y a ser muy pragmáticos y muy prácticos, razón por la cual muchos cometen errores de juicio. Hoy, en cuanto a aprendizaje se refiere, hay dos tipos de personas, las que son abiertas y enseñables, y hay otras que se creen que lo saben todo y que son a la vez intransigentes. Tal actitud podría explicarse desde el punto de vista de que hay personas que no quieren aprender algo nuevo, que le importa más quedarse en su mundo conocido y su zona de confort, y que de una manera consciente ellos han adoptado una actitud de indiferencia, ya sea porque temen a lo desconocido o porque quieren quedarse de manera voluntaria en su zona de confort. Otros deciden crecer sabiendo que esto requiere de esfuerzo y sacrificio constante. Así también hay personas que de una manera voluntaria han adoptado una manera de pensar o actuar en la que predomina el uso de la parte del cerebro reptiliano, el cual es asociado a la teoría planteada por el científico Paul McLellan en el año 1950. Dicha teoría expresa la idea de que el ser humano tiene 3 partes en el cerebro, específicamente en la neocorteza cerebral. A estas partes también se les llaman las partes ancestrales del cerebro humano o el cerebro triuno, la cual crea en el ser humano ciertas funciones y actitudes. Específicamente queremos enfatizar sobre las actitudes que son típicas de las personas que usan el cerebro reptiliano en su manera de ser. Estas personas son las que por miedo a fallar no quieren aprender algo nuevo, que deciden quedarse en lo que es seguro, que debido a una experiencia pasada no quieren intentar de nuevo, ya sea porque tal experiencia fue muy dolorosa o porque simplemente no quieren salir de su zona segura. Hay otros que usan el cerebro reptiliano, como dicen los que crearon esta teoría, de que hay la tendencia a actuar como los reptiles lagartos que se arrastran literalmente. Esto es, que en referencia al ser humano, hay quienes han adoptado la actitud de arrastrarse por la vida, ya sea de manera emocional, espiritual o física. Es por tal razón que vemos en nuestro caminar por la vida a gente que se arrastra en el mundo de las drogas, el alcohol y en actos delictivos. Otros destruyen sus familias y provocan hogares disfuncionales y por consiguiente crean una sociedad eminentemente enferma. Podríamos poner, por ejemplo, a algunas personas que siendo ciudadanos de los países desarrollados tienen el hábito de vivir de la beneficencia pública y en refugios del gobierno sin ser personas incapacitadas físicamente ni mentalmente, solo por el simple hecho de que ellos no quieren superarse en la vida y por consiguiente no tienen ningún tipo de aspiración ni metas en la vida. Sin embargo, creemos que los malos momentos llegan y que debemos pedir ayuda al gobierno si es necesario, sea esta una ayuda emocional o para nuestras necesidades físicas, pero no tomamos dichas ayudas para quedarnos rezagados, sino que, una vez nos hayamos recuperado, buscamos nuevos horizontes de superación y progreso personal, porque al usar nuestro cerebro reptiliano nos resistimos a crecer, nos resistimos al cambio y perdemos la curiosidad de aprender algo nuevo, mermando con esto nuestra creatividad. Y por miedo no optamos por lo desconocido y nos habituamos a ser personas inflexibles y llenas de miedo e inseguridades que vamos por la vida marcados con cicatrices de un pasado amargo que no queremos borrar y haciéndole la vida difícil a todo el que se cruza en nuestro camino. Tema 3. La teoría del desaprender. A manera de tesis planteamos la teoría del aprendizaje más innovadora e independiente, fundamenta en desaprendiendo para aprender mejor, la cual se fundamenta en enseñar, en el caso del nivel escolar académico, un nuevo paradigma fundamentado no en el que enseña, ya sea este un maestro, tutor o instructor, o en cualquier área docente, sino en el alumno o discípulo. Puesto que tradicionalmente el alumno o discípulo ha sido sometido bajo un régimen de castigo-recompensa con el uso de las etiquetas discriminatorias como por ejemplo, él no es inteligente, él es lento, él es retardado, él es distraído, etc. Y la separación entre estudiantes o discípulos genios y estudiantes promedio, y ni decir de los castigos y humillaciones que reciben algunos en el seno familiar en la sociedad. En una ocasión se hizo un experimento en una escuela de los Estados Unidos en el cual se escogieron a los mejores estudiantes de la escuela para un examen
y se escogió al mejor maestro del plantel y también se incluyeron otros estudiantes de la escuela que no se les consideraba inteligentes. A los estudiantes que se les hizo ver que eran de los más inteligentes y los maestros obtuvieron el mejor promedio. Y a los estudiantes y su maestro que no se les dijo que eran los más inteligentes obtuvieron un puntaje bajo. Pero en realidad los estudiantes y el maestro que se les hizo creer que eran los más inteligentes no lo eran, sino que eran como los otros estudiantes y el maestro. Pero al etiquetarlos de manera positiva lograron el mejor resultado. Dicho experimento nos enseña que es mejor motivar de manera positiva a los alumnos, ya que produce mejores resultados en los estudiantes intelectualmente y en sus autoestimas. A raíz de un modo de enseñanza basados en etiquetas negativas, muchos estudiantes terminan alejándose del sistema de enseñanza, porque su autoestima está hecha a pedazos, y por esta causa deciden ser personas sin ningún interés de avanzar, no solo a nivel académico, sino en la vida social. Por consiguiente, la teoría de enseñanza que planteamos es enseñar desaprendiendo cada día aquellas cosas que no producen resultados, ni permiten el avance en nuestro aprendizaje. No basados en el sistema tradicional en el que un alumno es sentado en un pupitre y el maestro les comunica de manera verbal desde la pizarra a la lección del día. No porque sea incorrecta la formación, sino por la forma o el método. Es improductivo y estático y necesitamos un método de enseñanza más dinámico, en donde se desafía al estudiante a descubrir la respuesta de una manera creativa y más participativa, fomentando la dinámica del grupo en una colaboración de equipo e interacción armoniosa y proactiva entre los estudiantes. De manera y modo que creemos que todo aprendizaje debe de fundamentarse en el tipo de mentalidad que tenga el alumno o el estudiante, puesto que de ahí depende si el alumno o estudiante aprende de una manera óptima o de una manera mediocre, ya que cada persona a la hora de aprender tienen diferentes mapas mentales y por consiguiente diferentes representaciones y modalidades. Por tanto, es importante tratar de entender el modo de cada uno, para que de esa manera la enseñanza sea mejor recibida y captada con más claridad. Los mapas mentales son los patrones y creencias que rigen la conducta social del individuo, así también como los hábitos aprendidos que predisponen a actuar de una manera individual a cada persona. Entendiendo los mapas mentales del alumno, su temperamento y modalidad del estudiante prepara al maestro, tutor e instructor a tomar una mejor perspectiva a la hora de impartir su instrucción o enseñanza, al punto de que el alumno obtendrá un mejor aprendizaje y progreso. Asimismo, es igual de importante entender las representaciones mentales de cada persona, ya que cada persona representa un punto de vista distinto. Estas son las preferencias y modos mentales. A. El modo visual. B. El modo auditivo. C. Y el modo sinestésico. Dichos modos determinan la eficacia del aprendizaje de cada persona. A. Las personas audiovisuales son mentalmente inclinados a aprender y a captar por medio de imágenes, los cuales hace aprender unos conceptos que de otra manera no podrían asimilar. Por consiguiente, un maestro tendrá mejores resultados si a la hora de impartir sus lecciones usa imágenes en colores vivos y diversos. Los estudiantes visuales tienen la predominancia de trabajar mentalmente con imágenes y sería mucho mejor para este tipo de personas enseñarles con imágenes tridimensionales. Asimismo, de manera general, los seres humanos se forman imágenes asociadas a conductas en el pasado, formándose patrones mentales que rigen su conducta en su vida diaria. Estas asociaciones se les llama modalidades, que por medio de imágenes y colores representan hechos pasados que de alguna forma marcaron al individuo. Los colores opacos traen recuerdos de malas experiencias y los colores vivos los recuerdos agradables. B. Los individuos que son predominantemente auditivos captan más una enseñanza en forma de sonidos. Las personas en general que son auditivas han aprendido bajo la modalidad de los efectos sonoros, que al recordarlos asocian las experiencias relacionadas al ruido de un golpe, al timbre de voz, al sonido musical, etc. De modo que esta modalidad del sonido puede tener un efecto positivo o negativo que de una forma u otra forman la conducta del individuo.
A raíz de esas experiencias sonoras, las personas forman sus patrones de creencias que determinan su grado de equilibrio emocional, su nivel de aprendizaje, las inclinaciones y los traumas que rigen su conducta. C. Los individuos en los que predomina el modo sinestésico son aquellos que asocian su aprendizaje con los sentidos del tacto, del gusto y el olfato. Son personas que si no palpan o sienten lo que se les enseña o transmite, no lo captan en su totalidad. Los individuos sinestéticos son por lo general sensibles al tacto, es decir, que si ellos tocan lo que se les enseña, ya sea de manera manual o con las palabras que les expresen, y las palabras se sientan o de alguna manera se puedan tocar a través del lenguaje hablado, será más fácil captar el aprendizaje. Las personas sinestésicas asocian su aprendizaje pasado a los modales del toque, de los olores, de las sensaciones pasadas, sean estas de dolor o de placer. Estas pueden ser las malas o buenas experiencias que de una forma u otra le van dando forma a sus actitudes y pensamientos, lo cual determina y guía su progreso en el aprendizaje en cualquier área y nivel de su aprendizaje. Al referirnos a los modos mentales visuales, auditivos y sinestésicos, hemos usado conceptos conocidos, lo cual es relacionado al concepto de PNL, Programación Neurolingüística. Pero no obstante a estos, hemos querido exponer nuestro tema general de este libro bajo el concepto de desaprender y no de programación, porque entendemos que la vida misma es un aprendizaje y que somos o estamos siempre aprendiendo desde el mismo día en que nacemos, ya sea una buena enseñanza o una mala enseñanza, de manera que aprendemos por observar las conductas de nuestros padres cuando éramos niños. Aprendemos observando los modelos en la familia y en la comunidad que vivimos, y aprendemos a nivel escolar, y así de manera sucesiva estamos en un constante aprendizaje, sea por asociación o por disociación. Dichos aprendizajes forman nuestra conducta, nuestra actitud y muchas de nuestras habilidades. Por eso es que las familias en las que predomina una conducta o acción, los que crecen en dichas familias, son inclinadas a una forma de ser en particular. Por ejemplo, vemos que en una familia de médicos hay médicos, en una familia de constructores hay miembros que se dedican a la construcción. Esto es que han aprendido de manera positiva en el seno familiar, pero en cambio, si en el seno familiar hay una conducta negativa, se aprende también de manera negativa. Por esta causa vemos con frecuencia que en una familia de alcohólicos hay miembros alcohólicos, que si por ejemplo existe violencia doméstica, los niños aprenden la conducta de la violencia y la agresividad, que subsiguientemente es transmitida a la comunidad. En la segunda parte estaremos tratando el tema de las creencias, los patrones de comportamiento y los procesos de aprendizaje y las malas experiencias del pasado. Segunda parte. Una libra de aprendizaje requiere de 10 libras de sentido común para aplicarlo. Anónimo. Tema 4. Las creencias erróneas en el aprendizaje. Una gran parte de nuestra vida consiste en un constante aprendizaje. Aprendemos de las conductas que nos modelan nuestros padres y nuestros familiares cercanos. Aprendemos a través de los mensajes que recibimos en la radio, la televisión, la prensa escrita, ahora en las redes sociales. Además, aprendemos por medio de los patrones culturales y por las creencias, ya sea en los aspectos religiosos, en los aspectos culturales y en los aspectos sociales. Hay aspectos culturales que enseñan costumbres que de alguna forma se quedan arraigados en la personalidad humana, puesto que a cada individuo de dicha cultura se le enseña conceptos autóctonos en referencia a la manera de comer, vestir, así como la música y las costumbres religiosas o de culto. De manera que dichas creencias van determinando las inclinaciones y el desarrollo cognitivo en cada individuo proveniente de una cultura determinada. De una manera tal que algunas culturas en el mundo tienen un modo de ser más primitivo, a los cuales se les hace difícil en algunos casos adaptarse al aprendizaje moderno. Además de las creencias aprendidas, el ser humano aprende en el sistema escolar, ya que las enseñanzas